Gracias. Continuamos con la presentación de avances del convenio de la Unidad Interinstitucional de Gestión para la Movilidad Sostenible a cargo del gestor de la unidad, Camilo Vergara. Camilo, entonces te damos la palabra. La semana, no, hace 15 días, pues, digamos como que hicimos una especie de consulta. Nos dijeron que no habías podido estar porque tenías como una dificultad. Nosotros queríamos o la idea que tenemos es poder de pronto tener un cronograma donde nos podamos fijar unos tiempos como para el cumplimiento de esta, digamos, de las tareas que tenemos pendientes. Entonces, no sé si de pronto dentro de la presentación o el resto de tu equipo de pronto te compartió la información de lo que conversamos hace 15 días. Bueno, no, muy buenos días para todos. Buenos días, doctor Jonathan, Sandra y a todos los miembros de la mesa y bueno, y a los nuevos participantes de esa integración tan importante, tan pertinente. Doctor Jonathan, estuvimos conversando, efectivamente me disculpo pues, por no haber podido, haber podido participar en la mesa. Pero bueno, había dejado algunas instrucciones al equipo para que le compartiera sobre los avances. Hoy quisimos traer, a raíz de esa consulta hecha la semana pasada o hace 15 días, puntualmente los avances que hemos logrado en la construcción de las metas para el proyecto de renovación vehicular, que hemos avanzado en los grupos. Yo quisiera compartir la pantalla para poner un poquito en contexto antes de entrar a esa parte a los miembros, a los nuevos miembros, a los que no conocen el convenio. No sé si ahí están viendo la pantalla. ¿Me confirma? Sí, Camilo, ahí la estamos viendo. Entonces quería contarle a las personas que hoy enriquecen esta mesa y a la rotación permanente que a veces hay de los funcionarios, contarles que este convenio para la estructuración e implementación de esta unidad interinstitucional de gestión para la movilidad es un convenio que articula, integra y es iniciativa de las 5 entidades de este Valle de Aburrá, el área metropolitana, EPM, el Metro, el municipio de Medellín, Metroplus, y que tiene como objetivo principal promover el mejoramiento integral de los esquemas de movilidad de la región metropolitana, contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes en el Valle de Aburrá y fortalecer la renovación del parque automotor. Es un convenio que tiene 23 acciones y metodológicamente fueron agrupadas en 5, de manera que pudiéramos trabajar por homogeneidad de temas. Es un convenio que dispone de las entidades participantes de todo un grupo de profesionales idóneos en el tema, con una participación importante de tiempo y que a través del liderazgo de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, donde está el grupo más grueso de profesionales, hacen como la articulación e integración para que todas estas acciones se puedan llevar a cabo. Quería hacer esta diapositiva de inicio como a raíz del escenario que nos encontrábamos hoy de las nuevas personas que están participando en esta mesa. Esos grupos básicamente los dividimos en un primer grupo denominado la política pública, porque el grueso de las acciones, que son varias del convenio, es la construcción de esa política pública. Y ahí me quiero referir un poquito, doctor Jonathan, a su pregunta frente al cronograma. Nosotros tenemos la expectativa, el compromiso de poder, finalizado este año, poder tener toda la fase preparatoria de la política pública ya definida. Hemos venido trabajando en toda esa parte previa de la estructuración del marco, el marco normativo, adelantando pues las consultas en las distintas entidades, y estamos en ese momento, y celebro la integración de las mesas porque estamos trabajando en ese tema hoy, del mapeo de los actores, de las partes interesadas, de los distintos sectores que involucran en generar la movilidad para esta subregión. Ya hemos trabajado
articuladamente con los otros grupos y con las otras entidades en construir esa base de datos inicial de actores. Ya está estructurada, ya está, digamos, racionalizada y sistematizada, y lo que sigue ya es la identificación, pues, metodológicamente, de la identificación de esos roles y el involucramiento de esos actores frente a la política, en lo que realmente se llama mapa de actores, para que finalizado este año, en términos de cronograma, podamos tener definida esa etapa preparatoria. Entonces vamos a tener como alcance de este año definida esa parte. El problema, la definición del problema público, el análisis digamos, estamos revisando casos exitosos o referentes a nivel internacional de políticas públicas. Tenemos el marco normativo y estamos ya en este mes de noviembre terminando de estructurar todo el tema del mapa de actores, para con ellos empezar a trabajar, sea a través de talleres internos o de dinámicas con los distintos grupos, para ir ya pensando en las alternativas a trabajar y las herramientas que vamos a utilizar para priorizar las soluciones que puede generar esa política pública para la región. Son varias las acciones que tiene la política pública. No me quiero detener ahí porque quiero que podamos exponer en el tema de las metas. Hay un grupo 2, que es el grupo denominado proyectos de segmentos vehiculares. Ese grupo 2, que es el que hoy va a liderar la exposición, básicamente lo que tenemos como alcance en el tema del cronograma es poder tener definido las metas por segmentos para el ajuste de ese proyecto de renovación vehicular, en el que ya se ha venido trabajando en toda la parte de información, de carpintería del proyecto, en simultáneo con el grupo 4, que es el grupo denominado grupo financiero, con el que iniciamos esta semana una gran, digamos, contacto con el doctor Wilson López, que empieza a engrosar el grupo 4 como asesor de ese grupo en temas de poder estructurar ya los modelos financieros del proyecto de renovación, y ya empieza a cerrarse el grueso del proyecto de renovación vehicular, teniendo claro ya toda la información del proyecto, más definidas las metas, los segmentos, y si logramos estructurar los modelos financieros, vamos a tener al final de año un avance. Todo esto está en cronogramas que lo vamos a hacer, lo vamos a poder compartir con las entidades participantes. De hecho, ellos los tienen y vamos a poder hacerle un buen seguimiento. En el grupo 3, que es el grupo de gestión urbana, es el proyecto que básicamente está revisando y evaluando las condiciones eléctricas que tiene la ciudad, y ya en un nivel de priorización de algunos espacios dentro de la ciudad que se pudieran generar para la dotación de la infraestructura para la movilidad sostenible. Igual estamos trabajando el tema de la análisis de cuáles son los instrumentos de gestión del suelo que le tienen que servir a esta ciudad para que se puedan generar a través de los proyectos inmobiliarios o otro tipo de intervenciones en la ciudad los espacios y las infraestructuras necesarias para que realmente empecemos a pensar en la movilidad sostenible como un escenario posible en esta ciudad metropolitana. Digamos, es el alcance que tiene este grupo a final de año, es poder tener al menos un grupo importante de espacios visitados, viabilizados, analizados, para tener una propuesta clara, al menos de un grupo significativo de espacios para eso. El grupo 4, que es el grupo el grupo financiero, pues ya les contaba que viene trabajando en la estructuración de esos modelos de inversión, y con el apoyo ya de otras áreas de la Secretaría de Movilidad que empiezan a participar, como el doctor Wilson López, que nos empieza a ayudar. Y esto se integra con los otros grupos para que
a final de año podamos tener resultados concretos. Y tenemos un grupo de relacionamiento y gestión que en lo que está concentrado es en el apoyo transversal de todos los grupos y generar esas alianzas y gestión con los gremios, asociaciones y organizaciones, autoridades de todo tipo, locales, regionales e internacionales que promuevan la movilidad sostenible para que los objetivos del convenio se logren. Hoy estamos a puertas de tener la agenda con el SENA, por ejemplo, con quien ya hemos conversado para la generación de procesos de formación pertinentes en el área de la movilidad sostenible, muy importantes. Entonces, son avances que vamos a ver ya pronto y que ustedes y los miembros de las organizaciones del convenio van a poder hacerle seguimiento. Quería ahí rápidamente poder contarles eso en contexto, abordar el tema del cronograma y poder darle paso a la compañera Laura Catalina del área metropolitana, quien me va a apoyar entonces en la presentación del análisis de esas metas que ya hemos venido trabajando en el grupo 2 y que hoy ya podemos mostrar a ustedes y tenemos que escalar a nivel directivo de nuestras entidades para irlas definiendo y que esto haga parte ya de la estructuración de los proyectos y la actualización del proyecto de renovación vehicular. Entonces, Laura Catalina ya está compartiendo la pantalla. Bien pueda, Laura Catalina, me acompañas en esa parte de la presentación. Gracias. Listo, Camilo, muchas gracias. Entonces, yo les voy a contar un poco lo que venimos trabajando desde el equipo 2, como decía Camilo, el equipo que está, digamos, estructurando esas metas en temas de renovación vehicular. Y digamos que venimos enfocando mucho nuestro proceso a todo el proceso, pues, o toda la información que ya se ha venido construyendo desde el área metropolitana en el Plan Integral para la Gestión de la Calidad del Aire 2017-2020. Entonces, digamos que un primer paso que hicimos antes de hacer un análisis de las metas fue generar, digamos, una metodología para la priorización de los segmentos vehiculares en los que teníamos que trabajar. Digamos que en esa metodología hicimos una revisión de los diferentes aspectos en los que facilitaría el trabajo con determinado segmento en temas de renovación, pero que al mismo tiempo son segmentos importantes por el tema de cumplimiento, digamos, de mejoramiento de calidad del aire en materia de PM2.5. Bueno, entonces les estaba comentando que este convenio es justificado pues, en temas de calidad del aire, básicamente en cumplir las metas que tenemos nosotros en el PIGECA 2030, asociados pues a la disminución de concentraciones de PM2.5. Entonces, por eso pues traemos, digamos, esta contextualización del PIGECA, que pues ya muchos de ustedes la conocen, pero básicamente el convenio lo tenemos contextualizado en 2 ejes temáticos, en 3 ejes temáticos, que es el eje temático 3, el eje temático 4 y el eje temático 10, ¿cierto? Digamos que todo el tema de ejes transversales pues es obviamente importante también. Otro punto importante entonces que tuvimos en el tema de la priorización y la categorización pues de los vehículos para iniciar los procesos de renovación es los inventarios de emisiones. Área metropolitana, pues la entidad encargada de generar estos inventarios de emisiones. Tenemos actualmente vigente año base 2018. Son inventarios que se pueden actualizar cada 2-4 años porque pues finalmente lo que nos muestran son las tendencias. Entonces, perfectamente este inventario año base 2018 pues nos da como una información muy precisa para la toma de decisiones en este y en otros proyectos. Entonces, con este inventario de emisiones podemos ver que en temas de PM2.5 también pues ya creo que ustedes conocen muy bien el tema. Son los camiones, los vehículos que más aportan, seguido también de volquetas que también son importantes para nosotros y
y tractocamiones, pues que estaría como dentro de esta misma categoría de camiones. Aquí vemos como los porcentajes que nos muestra en distribución de emisiones por PM2.5, los camiones nos aportan el 37.2%, las volquetas el 29.7% y aquí hay un porcentaje importante también de esos vehículos de servicio especial que pues cuando se hizo análisis de inventario encontramos que era una categoría que también tiene unos vehículos con unas antigüedades altas, pues unos vehículos que son bastante antiguos, entonces pues también se convierte para este inventario año 2018 como una categoría importante. Acá les mostramos cómo ha sido o cómo es la edad para cada uno de los sectores, pues cómo es el comportamiento de las edades de acuerdo a este inventario. Vemos entonces que importante que los camiones, volquetas tienen pues un porcentaje importante de vehículos tienen una edad de más de 25 años, entonces digamos que ahí también pues es un peso importante como para desarrollar esta priorización. Este es un gráfico que nos da el documento COMPES 2018, donde nos muestra pues ya a nivel país, a nivel Colombia, cuál es la edad promedio del parque automotor. Entonces también nos muestra que volquetas y camiones son vehículos que tienen una edad mayor o pues o un gran porcentaje están entre los 20 y 21 años. Bueno, en ese mismo sentido, entonces, del tema del PIGECA, digamos que para el tema de transporte se definieron varias medidas importantes, teniendo en cuenta además pues que son las fuentes móviles quien en ese inventario de emisiones también más le aportan a ese PM2.5. Entonces, se definieron unas medidas, entre esas medidas está la medida 6C, C6, que es el diseño e implementación de un programa de renovación de vehículos de carga y volquetas. Esta medida en particular, pues es una medida muy específica del PIGECA, donde nos muestra cuáles son los actores, cuáles son la descripción de las medidas, cuáles son las metas y cuáles son, digamos, las reducciones que tenemos con el cumplimiento de esta medida. Entonces, pues con este análisis que hicimos desde el equipo 2, pensamos y teniendo en cuenta que es un convenio en el que se centra el tema del PIGECA, pues nos deberíamos de ir y centrar en estas metas que nos da el PIGECA. Entonces, básicamente las metas que nos establece esta medida son las que ven ahí pues en el cuadro. Hay unas metas para el 2030 que logra la renovación del 75% de los vehículos de más de 20 años y vehículos pues de transporte de carga y volquetas, y se generan unas metas intermedias. Entre esas metas intermedias entonces tenemos una meta para el 2020-2023 que digamos que es el periodo en el que venimos trabajando el convenio, que es de una renovación del 30% de los vehículos con más de 20 años. Actualmente estamos pues como revisando toda la información de los inventarios asociada a cantidad de vehículos y antigüedad para ya pues poder lograr definir como cuál sería ese número de vehículos, tanto de camiones como de volquetas, a los que tendríamos que apuntar en ese proceso de renovación vehicular. Este son el impacto, digamos, esperados en términos de calidad del aire, si logramos pues como las reducciones o el programa que se tienen con las metas al 2030 en términos de PM2.5 y otros contaminantes importantes. Y digamos que en comparación con las demás medidas, con las otras medidas que les presentaba pues anteriormente que son asociadas al tema del transporte, esta medida C6 es la medida pues que más reduciría, digamos, o que más nos aportaría esas reducciones de PM2.5. El programa de renovación de transporte de carga reduce en un 61.7% 2030. Entonces, digamos que si nosotros le apuntamos fuertemente a esta medida, lograríamos pues un impacto muy, muy importante en metas de calidad del aire, PM2.5, sobre todo pues ahora que la Organización Mundial de la Salud ya viene trabajando con unas metas o con unos estándares más estrictos. Todavía pues no han sido acogidos a nivel país, pero seguramente digamos que ya con todos estos procesos que se vienen dando, ya
desde el ministerio van a generar prontamente o en el mediano plazo ya una regulación un poco más estricta en el tema. Bueno, en el tema nacional, en cuanto al tema de renovación vehicular, digamos pues que hay una normatividad, pero no hay unas metas como de pronto se tienen en el PIGECA asociada al tema de renovación, de decir que se va a renovar un 10, un 20, un 30, sino que hay unos programas. Actualmente el Ministerio de Transporte tiene un programa de modernización para vehículos de carga con una antigüedad igual o superior a 20 años. Es un programa pues que tiene diferentes beneficios o alternativas para este sector. Pero digamos que termina siendo pues también un programa ya más voluntario y no se ha generado como una meta más estricta para renovar. Y desde el documento COMPES entonces también se sugiere a las entidades territoriales, los municipios, que se coordine con las autoridades ambientales la formulación e implementación de los planes de prevención y reducción y control de la contaminación, pues que digamos que para el caso nuestro ya lo tenemos, pero se dice que se priorice en gran medida en estos planes la renovación del parque automotor y su reemplazo por tecnologías de cero y bajas emisiones. Entonces, digamos que en conclusión, para este componente, pues o para este sector de transporte de carga y volquetas, desde el equipo 2 pensamos que le podemos apuntar a este periodo a la renovación del 30% de los vehículos con más de 20 años. El cálculo pues que se realizaría a través del análisis de los vehículos que tenemos matriculados en el Valle de Aburrá, acorde pues con los inventarios de emisiones atmosféricas, ya pues teniendo en cuenta como todas las emisiones y los beneficios que nos generaría cumplir con estas metas parciales y con la meta final pues que se tiene en 2030. Esto para transporte de carga pues y volquetas. Con otros segmentos vehiculares estamos pues también haciendo el mismo análisis. Hemos revisado pues ya un poco el tema de vehículos particulares, motos y vehículos particulares. A nivel nacional hay dos normas importantes, que es la Ley 1972 del 2019, que básicamente nos otorga unos plazos para las metas de euro, ¿cierto? Otorga plazos pues ya 2021 y 2023 para motos y para cumplimiento de unas metas euro, y también para el tema de combustibles. Y la ley 1964, que ya establece unos incentivos, restricciones a la circulación, parqueaderos preferenciales e iniciativas públicas para el uso de vehículos eléctricos. Entonces, digamos que más que generar una meta para el parque, pues o para este sector de renovación vehicular, es poder promover, digamos, todas esas acciones que se establecen en estas normas y que pues también están incluidas dentro del PIGECA, para poder, digamos, generar la renovación de este parque de una manera paulatina. De todas maneras, el PIGECA establece que para el año 2030 se puede alcanzar unas metas o establece unas metas para autos, para renovación, pues para contar con vehículos eléctricos, autos 10%, taxis 10% y motos 20%, ¿cierto? No son metas de renovación, no dice que hay que renovar pues tal cantidad de parques, sino que son metas más asociadas al tema de la promoción de tecnologías cero emisiones. Entonces, no, eso era lo que les queríamos contar, pues lo que veníamos trabajando en el equipo 2. También pues estamos haciendo el análisis para transporte especial que vimos en el inventario de emisiones, que también tiene ahí una importancia pues en el tema de emisiones, y para los demás segmentos vehiculares, pues el TPI, el transporte público, todo. Laura, gracias. Gracias por el complemento en esa parte. En la medida en que ese es un ejercicio que ha venido liderando el Grupo 2 y ya hoy logramos presentarles a ustedes ese avance, en la medida en que el tema de las metas, de los segmentos, podamos irlos cerrando dentro del ejercicio del convenio. Eso va a poder propiciar que el grupo financiero que está trabajando hoy el tema de las definiciones de los modelos puedan avanzar. Eso también alimenta el tema de la construcción de la política y obviamente la misma renovación del proyecto
pues el ajuste del proyecto de renovación vehicular, y va a propiciar que ya el grupo 5, que es el grupo de relacionamiento, va a tener mayor claridad a la hora de salir a trabajar en la gestión con los distintos posibles financiadores de esos proyectos. Hay varias manitos levantadas. Voy a dejar que Sandra, que es la moderadora de la reunión, vaya dando la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con Mauro Mesa y se alista Ana Lucía Arenas. Adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta para esta presentación y es, ¿cuáles son las metas de chatarrización? Hablaron mucho de renovación, pero pues esos carros o esos motos o esos camiones o esos buses no se vieron, no se evidenció. Si van a renovar, pues no queremos que ni los pueblos de Antioquia ni las laderas de Medellín se llenen de carros viejos, como en el momento sucede. Entonces, sí quería saber un poco más de cuál es el tratamiento que se le está dando a la chatarrización, qué metas tienen, qué tan estrictos son en esto, quién supervisa esa chatarrización, no vaya a ser como los chalecos de la película del robo de Las Vegas, pues. Muchas gracias. Quiero manifestarte, Mauricio, ¿cierto? Mauricio de Cicla, que el proyecto de renovación pues busca precisamente la chatarrización como uno de los elementos que pues fundamentales. Pero lamentablemente en Colombia, para este tipo para la gran mayoría de los segmentos no está establecida una ley o una norma que exija o que declare la obsolescencia tecnológica y la chatarrización. Solamente se han establecido unos programas y unos proyectos que incentivan a hacerlo en el sentido, bueno, por lo menos para los vehículos de carga, que fue como la parte importante que mostró. Solamente está establecido para los vehículos de más de 10.5 toneladas, un programa en el cual si usted chatarriza, entonces no se le cobra un 15% del valor comercial sin IVA, que es el que está recogiéndose el dinero para poder seguir potenciando programas de renovación. Pero esto es una preocupación muy grande que precisamente se ha manifestado al Ministerio de Transporte en múltiples ocasiones, porque entonces no hay una norma que lo exija, solamente es un condicionamiento de que listo, si usted participa en este proyecto de renovación vehicular, nosotros le vamos a dar vamos a aportarnos algún dinero para, por ejemplo, hacer tasas compensadas o un bono para tal cosa, o le vamos a dar una licencia temporal o provisional por tanto tiempo adicional de otro vehículo, en fin, cosas así que se inventan y que se ingenian de manera maravillosa las regiones, en este caso, pues de estos ejemplos, estoy hablando de Medellín, pero que no tenemos como tal pues una norma todavía que favorezca esto. Esto es uno de los asuntos grandes y preocupaciones grandes que se han hecho pues y se han manifestado al gobierno nacional en el sentido de que es necesario que se establezca una norma que declare la obsolescencia tecnológica. Bueno, entonces ahora, no sé si Ana Lucía Sandra, ya pudiste. Sandra. ¿Sí? ¿Quién me habla? Camilo. Camilo. No, Sí, frente a la pregunta y complementando lo que tú acabas de decir, dentro del convenio tenemos una acción referente a esa promoción y gestión de normas nacionales o leyes que soporten algunas decisiones que se tienen que tomar dentro de las soluciones que plantee lo que esa unidad empieza a desarrollar. Entre esas, esa puede ser una. De la chatarrización, y que tú has expuesto claramente que no existe obligatoriedad normativa. Si eso se ve como una posibilidad real y que solucione, y que seguramente es así, toca dentro de las acciones del convenio tomar esa rienda, porque está la promoción y gestión de esas normas. Entonces es pertinente la pregunta, es una buena pregunta. Tenemos clara la debilidad frente al asunto normativo, pero que el mismo convenio
lo trae. Yo no mostré todas las acciones al principio, pero son 23 acciones y dentro de esas acciones está eso, como por complementar la respuesta de Sandra. Muchas gracias. Qué pena. Sandra, discúlpeme. Es que sí, debería de estar dentro de las acciones. Si la respuesta es que no hay una obligatoriedad legislativa, pues desde la ley que obligue a esa chatarrización, pues debería de ser del convenio una de las acciones para conseguir esa gestión de esa ley, porque si no, entonces lo que sucede hoy en día, todos los buses pintados de blanco, pero son unas cafeteras. Entonces, si no chatarrizamos, y la renovación va a ser simplemente de pintura. Y ahí también va otra pregunta que tiene que ver, y es, de diésel se pasa a gas y de gas se pasa a eléctrico. ¿En qué va esa posibilidad? Si es que es real la posibilidad, pues porque seguimos viendo los buses, las camiones, chimeneas. Estamos en el 2021. Y Glasgow pues nos dice que 30 y en fin, pero no vemos ni desde lo legislativo ni desde el control acciones contundentes, ¿no? Por ejemplo, hablando de swap o lo que nos mostró Lola, que es muy interesante, pero swap se va en sensibilización, pero ¿cuándo vamos a ver reales cambios también al interior y empezar a ver taxis, bicitaxis eléctricos al interior de la zona swap que presten un servicio real sin contaminar? Gracias, Mauricio. Nos gustaría mucho, no solamente para ti, sino para todas las personas que hoy nos integran la mesa por primera vez, invitarlos a que nos reunamos en una conversación y les contemos de qué trata la hoja de ruta de movilidad sostenible que se definió para el Valle de Aburrá, el horizonte, porque los cambios no se generan de un día para otro, y las gestiones normativas y legislativas que se han venido adelantando y todas las que ya están previstas y que se están ejecutando. Precisamente cuando hablamos de esta gran preocupación, eso no es solo la preocupación, sino que venimos ya desde hace varios años haciéndole gestión al tema a nivel legislativo y también a nivel ministerial. El tema pues no es fácil, y después en otro espacio con mayor tiempo para la conversación y la discusión, seguramente los podremos contar. A mí me encanta que Mauricio plantee todas estas cosas, porque precisamente nos recuerda como la gestión que ya se ha venido adelantando y todas las preocupaciones que surgen en la ciudadanía como tal frente a la situación, todo lo que nos falta por comunicar, y que miremos también cómo hacer llegar la información a todos para que pues podamos ser copartícipes de la producción que tenemos por delante para llegar a los diferentes metas y logros. Me complace muchísimo escuchar a Mauricio al respecto, porque finalmente esa es la preocupación que todos tenemos, y que no se nos olvide, o sea, recordar esos puntos son fundamentales. Me gustaría, si de pronto alguien más tiene comentarios, preguntas. Es que mire, yo soy presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Carlos R. Restrepo, y pues sucede que nosotros nos quedamos como en una isla en medio de la ciudad, una isla verde en medio de la ciudad. Estamos rodeados de vías muy rápidas y congestionadas. Y aquí vienen a los carros de reparto de Bavaria, no me meten tractomulas, pero sí unos supercarros, Postobón, Coca-Cola, todos a surtir pues, y todos al mismo tiempo, y todos con sus grandísimos vehículos. Yo no sé si hay una posibilidad de trabajo dentro de esta mesa, de que haya barrios, pues la zona swap ya está destinada, solamente nos separa el río de esa zona swap. Nosotros seguimos siendo casi centro por la contaminación y el flujo automotor, o el tráfico automotor que es caótico, pero que quisiéramos como que pudiéramos tener una alternativa como Lola, o hablar con esas grandes empresas que vienen a repartir y que dejan humo y ruido mientras ocupan grandes espacio público, mientras hacen su labor comercial. ¿Qué posibilidad hay dentro de esta mesa o de las acciones, o de que algunos barrios puedan llegar a
a pensar que se van a convertir en zonas urbanas de aire protegido, de tránsito seguro, de seguridad vial, pues porque también eso está generando pues como incomodidades, ¿cierto? Y si hay una alternativa con Lola, ¿por qué no? Mauricio, súper buena tu propuesta. Mira, precisamente esta mesa es una mesa de articulación entre las diferentes entidades y las iniciativas. Esta iniciativa que tú estás planteando me parece que es muy válida, muy interesante de explorar, y yo te invito a ti para que te conectes entonces en esta mesa con Andrea Zuluaga de FENALCO y Manuela Tobón de la ANDI, que hacen parte de la mesa y cuyos correos encontrarás en las citaciones. Y si no los encuentras, la idea es que pues me escriban, porque de acá es donde se derivan estas propuestas y donde se derivan entonces como trabajos en articulación de las diferentes entidades, y después cuando ya hayan logrado avances vienen y los muestran aquí en este espacio. Yo quisiera manifestar a Camilo pues una preocupación. Yo pues como usted también me lo manifestó, doctor Jonathan, hace ya más o menos mes y medio, desde EPM pues hicimos una presentación de algunas normas y porcentajes que ya establece las diferentes normas y leyes en relación con porcentajes que tiene que haber a tal fecha de vehículos eléctricos, que tiene que haber de vehículos a gas, pues, en fin. Y pues yo ya le había manifestado también a los compañeros en algunas reuniones que era necesario que a partir de los vehículos que se tienen en el parque automotor hicieran una proyección de acuerdo con los crecimientos naturales de estos segmentos, y a partir de esa proyección de los segmentos para el año que se establece en términos de las normas, pues digan y calculen ese porcentaje que debemos de renovar, ¿cierto? Que debemos de cambiar vehículos viejos por vehículos nuevos en esas tecnologías. Y me preocupa un poco ver que pues ha pasado como mes y medio, Camilo, y todavía no veo entonces la solicitud de, venga, vea, esta es la tablita, entonces a tal año tendríamos tantos vehículos y este número de vehículos, entonces vamos a tener el tanto por ciento porque la norma así lo establece, y vamos a coger entonces ese número, esa meta como la meta para el proyecto, pues porque primero lo mínimo es cumplir con la norma nacional. Entonces, yo sí quisiera manifestar muy respetuosamente mi preocupación. Yo ya se lo había dicho a Camilo, ya se lo había manifestado a los demás compañeros del comité, que yo sí agradezco enormemente a Laura el esfuerzo que ha hecho, porque yo siento que el área ha venido aportando, y en especial en este tema pues de los vehículos de carga, pues porque finalmente eso ya lo habían establecido desde el PIGECA. Ella nos está hoy socializando lo que ya tiene el PIGECA, pero desde este proyecto todavía no veo la consolidación de cuáles son las metas para cada uno de los segmentos. Obviamente se tiene que acoger para los vehículos de carga la que tiene el PIGECA, pero para los demás segmentos en función de proyecciones, en función de porcentajes, cuáles son, cuántos vehículos tenemos que tener renovados a tal fecha. Y pues precisamente es una gran preocupación, no solo porque, como usted me lo manifestó, doctor Jonathan, y los demás directivos, se necesita saber cuántos es que tenemos que renovar y cuánto va a costar, qué gestión se va a hacer para poder definir los recursos pues, y gestionar los recursos que se requieren, porque si no, entonces no hay nada, y este gobierno ya llega al final de su segundo año, y pues una de las metas que teníamos para este proyecto era que este año teníamos que tener estructurados ya los proyectos por segmentos. Entonces, yo sé que el convenio ha tenido múltiples dificultades, que Camilo, pues apenas llegó ahora en septiembre, porque el municipio pues tuvo diferentes dificultades para la contratación del personal que faltaba, pero sí quisiera como manifestar esta preocupación, lo digo de verdad con todo cariño. Las administraciones pues ya van por su segundo año finalizando, y no tenemos todavía nada sobre cuántos vehículos, para cuándo, cuánto valen, cuál es la línea, pues, o sea, ese tipo de cosas me preocupan. Discúlpenme si soy muy franca,
Pero yo creo que aquí es con el mayor de los cariños para que nos motivemos como equipo para poder sacar adelante este asunto. Muchas gracias, señor presidente. Sandra, pues la verdad, yo creo que compartimos la misma inquietud que, lo digo para mí personalmente, se empieza a convertir en preocupación. Creo que si bien tuvimos dificultades en la estructuración del equipo, sí considero que requerimos por parte del gestor y de todo su equipo, no lo quiero llamar no lo quiero llamar compromiso porque creo que el equipo ha estado comprometido y lo han demostrado, pero creo que sí requerimos de pronto aterrizar un poco más, revisar más a profundidad. Inclusive yo te propondría, y no sé pues cómo lo articulamos, pues realizar una mesa de trabajo un poco más periódica, porque es que, o sea, es que el tiempo se nos está acabando. Lo que tú dices del tema de los recursos es fundamental, porque es que no creo que las entidades que conformamos la mesa pues vayan a tener una colocación de recursos. Yo creo que estos recursos hay que buscarlos, hay que apalancarlos. O sea, yo creo que sí es muy importante, Sandra, que podamos tener un acercamiento con el equipo y poder revisar varios puntos que personalmente creo que hay que ajustar. Esto no quiere decir que el equipo no lo esté haciendo bien. No quiero dejar esa sensación dentro de la mesa, pero sí quiero hacer ese, es como ese llamado de, o sea, cómo vamos a ajustar algunos temas para que podamos darle cumplimiento a lo que ya tenemos estipulado. Lo que tú dices del número de vehículos, creo que ya ustedes lo habían presentado. Entonces yo creo que sí es posible que podamos tener alguna mesa en donde podamos, digamos, puntualizar algunos temas y revisarlos, porque creo que el tiempo ya nos está empezando a premiar. Solamente nos van a quedar 2 años de cada una de las administraciones, que yo creo que sí podríamos, Sandra, y de pronto al equipo buscar un espacio donde nos podamos reunir y revisar varios temas.